Hay algo que te han ocultado toda tu vida. Algo que las religiones prefieren no mencionar con claridad, que los filósofos antiguos apenas se atrevieron a susurrar, y que incluso hoy, pronunciar en voz alta puede incomodar a muchos. El diablo no es quien te dijeron que era. No es un ser con cuernos y tridente esperándote en las profundidades ardientes de un infierno eterno. No es un ángel caído vagando por la tierra buscando almas que corromper. No es una entidad externa que acecha en las sombras. Baruch Spinoza, uno de los pensadores más radicales y peligrosos de la historia, se atrevió a revelar la verdad sobre esta figura aterradora. Y lo que descubrió no solo desafía todo lo que creías saber, sino que cambia por completo tu relación con el bien, el mal y contigo mismo. Porque resulta que el diablo no está afuera, nunca lo estuvo, y cuando entiendas realmente quién es, tu vida jamás volverá a ser la misma. Si esta revelación te está resonando, si sientes que algo profundo está a punto de moverse dentro de ti, acompáñame en este viaje hasta el final. Dale like para que este mensaje llegue a quienes también necesitan escucharlo. Y suscríbete porque vamos a seguir desentrañando las verdades que otros prefieren mantener escondidas. Esto no es entretenimiento. Esto es liberación. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en plena época de dogmas inquebrantables y verdades absolutas impuestas por la Iglesia y la sinagoga. Desde joven, mostró una inteligencia deslumbrante y una curiosidad insaciable por entender la naturaleza de Dios, la realidad y el ser humano. Pero esa curiosidad lo llevó por un camino peligroso. A los 23 años fue excomulgado de la comunidad judía por sus ideas heréticas. Lo expulsaron con un decreto brutal que prohibía a cualquier miembro de la comunidad hablarle, leerlo, ayudarlo o incluso acercarse a él. Fue borrado socialmente, condenado al ostracismo. Sin embargo, Spinoza no se retractó. No pidió perdón, no suavizó sus palabras, porque lo que había descubierto era demasiado importante como para callarlo. Durante años trabajó puliendo lentes para ganarse la vida, y en las noches escribía. Escribía sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre la mente humana, sobre la libertad, y en sus textos fue tejiendo una de las filosofías más revolucionarias jamás concebidas. Una filosofía que desmantelaba la estructura misma de las creencias religiosas tradicionales, y en el centro de ese desmontaje estaba una pregunta explosiva. Si Dios es infinito, omnipresente, omnipotente y único, si todo lo que existe es parte de Dios o expresión de Dios, entonces, ¿dónde queda espacio para el diablo? ¿Cómo puede existir una fuerza opuesta a Dios si Dios lo es todo? La respuesta de Spinoza fue tan simple como devastadora. No existe. El diablo, tal como te lo enseñaron, no existe. No hay un ser maligno independiente. No hay un reino oscuro separado del reino divino. No hay dos fuerzas cósmicas luchando eternamente por tu alma. Eso es mitología. Eso es narrativa creada para explicar el sufrimiento, para justificar el castigo, para controlar el comportamiento humano mediante el miedo. Pero entonces, si el diablo no existe como entidad externa, ¿qué es esa experiencia tan real del mal? ¿Qué es eso que sentimos como tentación, como oscuridad, como autodestrucción? Aquí es donde Spinoza da el golpe final. El diablo no es un quién, es un qué, es un proceso. Es una condición interna del ser humano que surge cuando vivimos desconectados de nuestra verdadera naturaleza, cuando actuamos desde la ignorancia, cuando nos dejamos arrastrar por pasiones desordenadas que no comprendemos. El diablo es la ilusión de separación. Es el ego convencido de que está solo, aislado, en guerra con el mundo. Es la mente atrapada en sus propios miedos, deseos compulsivos y resentimientos. Es la incapacidad de ver la totalidad. Es la fragmentación interna que nos hace creer que somos pequeños, vulnerables, indignos. Eso es el diablo, y habita dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sabido exactamente qué era lo correcto, lo sabio, lo saludable, y aún así hiciste lo contrario?
¿Cuántas veces has sentido esa voz interna que te empuja hacia comportamientos que sabes que te lastimarán? ¿Cuántas veces has caído en patrones destructivos una y otra vez, como si algo dentro de ti conspirara contra tu propio bienestar? No es un demonio externo susurrándote al oído, es tu propia ignorancia sobre quién eres realmente, sobre cómo funciona tu mente, sobre qué te mueve. Es tu desconexión de la fuente. Spinoza lo llamaba pasiones tristes, emociones que surgen cuando no entendemos la cadena de causas que nos afecta, cuando reaccionamos mecánicamente en lugar de actuar desde la comprensión. Según Spinoza, todo en el universo es una única sustancia. Dios y la naturaleza son lo mismo. No hay un Dios trascendente sentado en un trono juzgándote. Hay una realidad infinita, eterna, perfecta, que se despliega en infinitas formas. Tú eres una de esas formas. Yo soy otra. Cada árbol, cada piedra, cada pensamiento, cada emoción, todo es una expresión de esa única sustancia divina. Todo está interconectado. Todo es necesario. Todo tiene una causa. Nada ocurre por accidente. Nada es arbitrario. En ese sistema no hay lugar para un enemigo de Dios, porque no hay nada fuera de Dios. No hay opuesto posible a lo infinito. Entonces el mal no es una fuerza, es una ausencia, es la falta de conocimiento, es la confusión, es la ceguera. Imagina a alguien caminando en la oscuridad, tropieza, se golpea, sufre. ¿Es culpa de la oscuridad? No. La oscuridad no es una entidad activa, es simplemente la ausencia de luz. Del mismo modo, el mal no es una presencia, es la ausencia de comprensión, de conexión, de amor. Cuando no entiendes tu naturaleza verdadera, cuando no reconoces que eres parte de un todo infinito, actúas desde el miedo, desde la carencia, desde la separación. Y esas acciones generan sufrimiento, no porque seas malo, no porque estés poseído, sino porque estás dormido. Ahora bien, esto no significa que Spinoza niegue la existencia del sufrimiento. Al contrario, él sabía perfectamente que la vida humana está llena de dolor, injusticia, violencia, pérdida. Sabía que hay personas que hacen cosas terribles. Sabía que hay guerras, traiciones, crueldades innombrables. Pero su pregunta no era ¿por qué existe el mal?, sino ¿qué lo causa? Y su respuesta era radical. Lo causa la ignorancia. Lo causa la incapacidad de ver la totalidad. Lo causa el hecho de que los humanos, en su mayoría, viven como sonámbulos, arrastrados por emociones que no comprenden, por deseos que no cuestionan, por creencias que nunca examinaron. Cuando alguien daña a otro, según Spinoza, no lo hace porque sea inherentemente malvado. Lo hace porque está actuando desde una comprensión limitada, desde pasiones que lo dominan, desde una ignorancia sobre las consecuencias reales de sus actos. Es como un niño pequeño que lastima a otro niño sin entender el dolor que provoca. No hay maldad pura. Hay confusión, hay dolor proyectado, hay cadenas de causas que se remontan atrás en el tiempo. Y esa cadena puede rastrearse, puede entenderse. Y cuando se entiende, el juicio moral simplista se desvanece. No se trata de justificar lo injustificable. Se trata de comprender el mecanismo para poder transformarlo. Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve profundamente liberadora. Si el diablo no es un enemigo externo, si el mal no es una fuerza cósmica, entonces tu lucha no es contra algo afuera. Tu lucha es interna. Es contra tu propia ignorancia. Es contra tus propias ilusiones. Es contra la narrativa falsa que has construido sobre quién eres. Y esa es una lucha que puedes ganar. Porque está en tus manos. Porque el conocimiento puede adquirirse. Porque la comprensión puede expandirse. Porque puedes despertar. Spinoza creía fervientemente en el poder transformador del conocimiento. Para él, conocer era liberarse. Entender las causas que te mueven, comprender la naturaleza de tus emociones, reconocer tu lugar en el orden infinito de las cosas, eso es salvación.
No necesitas un salvador externo. No necesitas que alguien interceda por ti ante un Dios enojado. No necesitas sacrificios ni rituales mágicos. Necesitas luz. Necesitas claridad. Necesitas ver la verdad. Y cuando la ves, todo cambia. Las pasiones tristes pierden poder. El miedo se disuelve. La culpa desaparece. Porque entiendes que todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre, es parte de un proceso causal infinito. Y tú eres parte de ese proceso. No estás separado. Nunca lo estuviste. Pensemos en la culpa. Ese sentimiento tan humano, tan corrosivo. La sensación de haber hecho algo imperdonable. De ser fundamentalmente malo. De merecer castigo. Las religiones tradicionales usan la culpa como herramienta de control. Te dicen que naciste en pecado. Que eres indigno. Que solo la gracia divina puede salvarte, que el diablo está esperando reclamarte si no te arrepientes, y esa narrativa genera una identidad fracturada. Te ves a ti mismo como un campo de batalla entre el bien y el mal, entre tu alma pura y tus impulsos demoníacos, entre lo que deberías ser y lo que realmente eres. Esa división interna es devastadora, genera ansiedad, vergüenza, autorrechazo profundo. Spinoza destruye esa narrativa de un solo golpe. No eres un pecador. No eres un campo de batalla. Eres una expresión de la naturaleza divina que aún no se ha comprendido completamente a sí misma. Tus errores no son pecados cósmicos. Son pasos en el proceso de aprendizaje. Tus emociones difíciles no son demonios atacándote. Son señales de que algo en tu comprensión necesita ajustarse. Eres perfectamente natural. Cada impulso, cada pensamiento, cada acción, tiene una causa natural. Y cuando entiendes esa causa, ganas poder sobre ella. Dejas de ser una víctima pasiva de fuerzas misteriosas. Te conviertes en un participante consciente de tu propia vida. Ahora imagina cómo esta visión afecta tu relación con otros. Si entiendes que cada persona actúa desde su nivel de comprensión, desde sus propias cadenas causales, desde su propia confusión o claridad, entonces el juicio se transforma en compasión. No porque justifiques el daño, sino porque entiendes el mecanismo. Ves a alguien actuando destructivamente, y en lugar de condenarlo como malvado, reconoces la ignorancia operando. Reconoces el sufrimiento no procesado. Reconoces la repetición de patrones heredados. Y desde ese reconocimiento puedes responder con más sabiduría, no con ingenuidad, no con permisividad, sino con una firmeza compasiva que busca corregir la causa, no solo castigar el efecto. Spinoza fue brutalmente atacado en vida por estas ideas. Lo llamaron ateo, blasfemo, peligroso. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se volvió sinónimo de herejía, porque lo que estaba proponiendo era la disolución completa de la estructura de poder basada en el miedo al castigo divino. Si no hay un Dios enojado, si no hay un diablo esperando, si no hay un infierno eterno, si todo es natural, comprensible, transformable mediante el conocimiento, entonces, ¿para qué necesitas intermediarios religiosos? ¿Para qué necesitas autoridades que te digan qué pensar, qué creer, qué temer? No las necesitas. Eres libre. Y esa libertad aterra a quienes construyeron su autoridad sobre tu miedo. Pero aquí está lo radical. Spinoza no solo negaba la existencia del diablo como entidad, también negaba la existencia de un Dios personal que te juzga, que te castiga, que tiene planes específicos para ti, que se enoja o se alegra según tus acciones. Para Spinoza, Dios no tiene emociones humanas. Dios no piensa como tú. Dios no decide. Dios simplemente es. Es la totalidad de lo que existe, expresándose según leyes eternas e inmutables. Tú eres parte de esa expresión. No eres especial en el sentido de ser el favorito de Dios. Pero tampoco eres insignificante. Eres absolutamente necesario. El universo no sería completo sin ti. Tu existencia tiene una razón de ser dentro del orden infinito. Y esa razón no es ser juzgado. Es ser. Existir.
expresar tu naturaleza, conocer, amar, comprender. Cuando internalizas esta visión, algo cambia en tu sistema nervioso. El miedo existencial profundo que muchos cargan, ese terror de no ser suficiente, de estar condenado, de ser rechazado por Dios, ese miedo se disuelve, porque entiendes que no hay nada que temer, no hay un juez cósmico tomando notas, no hay un diablo esperando tu primera debilidad. Hay una realidad infinita desplegándose, y tú eres parte de ella. Tus errores son naturales. Tu crecimiento es natural. Tu sufrimiento es natural. Tu alegría es natural. Todo tiene su lugar. Todo tiene su causa. Todo puede transformarse mediante la comprensión. Ahora hablemos de la tentación. Ese concepto tan central en la narrativa religiosa tradicional. Se te dice que el diablo te tienta, que pone pensamientos oscuros en tu mente, que te ofrece placeres prohibidos a cambio de tu alma, y que debes resistir, debes luchar, debes rechazar esos impulsos diabólicos. Pero ¿qué pasa cuando aplicas la lente de Spinoza a esto? La tentación no es un ataque externo, es el resultado de pasiones que no comprendes. Es tu cuerpo buscando satisfacer necesidades naturales de maneras que tu mente no ha aprendido a regular. Es el choque entre lo que deseas instintivamente y lo que has aprendido que está bien desear. Es la tensión entre tu naturaleza animal y tu condición racional. No necesitas demonizar tus deseos. Necesitas comprenderlos. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Qué necesidad subyacente estás tratando de satisfacer? ¿Qué dolor estás tratando de evitar? Cuando investigas esas preguntas con honestidad, sin juicio moral instantáneo, descubres que tus impulsos tienen lógica, tienen historia, tienen función, y cuando entiendes esa función, puedes trabajar con ella, no contra ella. Puedes encontrar formas más sabias de satisfacer esas necesidades, formas que no generen sufrimiento a largo plazo. No porque seas más fuerte resistiendo al diablo, sino porque eres más sabio comprendiendo tu propia naturaleza. Spinoza hablaba de la alegría y la tristeza como los dos afectos fundamentales. Alegría es lo que aumenta tu potencia de actuar, tu vitalidad, tu capacidad de comprender y existir plenamente. Tristeza es lo que la disminuye. Y según él, todo lo que haces, lo haces buscando alegría y evitando tristeza. Incluso cuando parece que te estás autodestruyendo, estás buscando alguna forma de alivio, alguna forma de placer, alguna forma de escape del dolor. El problema no es que seas malvado, el problema es que no sabes cómo alcanzar alegría verdadera. Confundes placer momentáneo con alegría duradera. Confundes evitar el dolor con cultivar el bienestar. Y esa confusión genera ciclos destructivos. El camino de Spinoza hacia la libertad es el camino del conocimiento. Conocer las causas, conocer tu naturaleza, conocer la naturaleza de las cosas que te afectan. Y ese conocimiento no es meramente intelectual, es vivencial, es transformador. Cuando realmente comprendes que tu ira surge de la frustración de una expectativa no cumplida, y que esa expectativa surgió de una creencia sobre cómo debería ser el mundo, y que esa creencia fue heredada de tu contexto cultural y familiar, y que puedes cuestionar esa creencia, entonces tu ira pierde su carácter inevitable. Ya no eres su esclavo, no porque la reprimas, sino porque comprendes su mecanismo, y esa comprensión te da espacio para elegir otra respuesta. Este es el punto clave. La libertad para Spinoza no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es actuar desde la comprensión en lugar de reaccionar desde la ignorancia. Es pasar de ser empujado por fuerzas que no entiendes a ser guiado por tu propia razón iluminada. Y esa razón no es fría, no es calculadora, es profundamente humana, porque reconoce que tu bienestar está conectado con el bienestar de otros, que tu alegría depende de estar en armonía con la totalidad, que dañar a otro es dañarte a ti mismo. Porque en el fondo no hay separación real. Todos somos expresiones de la misma sustancia infinita.
Ahora piensa en cómo esto cambia tu relación con el concepto de salvación. En la narrativa tradicional, necesitas ser salvado del diablo, del pecado, del infierno. Y esa salvación viene de afuera, de un salvador, de un ritual, de una gracia otorgada. Tú eres pasivo. Estás esperando ser rescatado, pero en la visión de Spinoza, la salvación es un proceso activo. Es tu despertar. Es tu comprensión creciente. Es tu integración progresiva con la totalidad. No es algo que te pasa, es algo que haces. Cada momento de claridad es salvación. Cada vez que eliges la comprensión sobre la reacción mecánica, te estás salvando a ti mismo. No hay un día final de juicio. Hay un proceso continuo de iluminación o oscuridad, dependiendo de si buscas conocimiento o te quedas en la ignorancia. Y aquí está la belleza. Este camino está disponible para todos. No necesitas pertenecer a una religión específica. No necesitas creer en dogmas particulares. No necesitas rituales secretos. Necesitas honestidad. Necesitas curiosidad. Necesitas disposición para ver tu propia oscuridad sin huir. Necesitas valentía para cuestionar las narrativas que te dieron. Necesitas paciencia para desentrañar las causas de tu sufrimiento. Y cuando haces ese trabajo, te liberas. No en un futuro lejano. Ahora, en cada instante de comprensión verdadera. Spinoza vivió una vida tranquila y austera. No buscaba fama. No buscaba riqueza. Buscaba verdad. Y pagó un precio altísimo por ella. Murió a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Murió solo, pobre, excomulgado, prohibido, pero murió libre, libre de las cadenas del miedo, libre de la culpa impuesta, libre de la necesidad de aprobación externa, porque había encontrado su centro, había comprendido su naturaleza, había visto la totalidad, y en esa visión encontró paz, una paz que ningún diablo podía quitarle, porque había comprendido que el diablo era solo una sombra, una proyección de la mente humana asustada. Entonces volvamos a la pregunta central. ¿Quién es el diablo en realidad? Es la voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente. Es el miedo que te paraliza. Es la ira que justificas. Es la envidia que te consume. Es la arrogancia que te ciega. Es la pereza que te mantiene dormido. Es la lujuria que te vacía. Es la codicia que nunca se sacia. No son fuerzas externas. Son patrones internos. Son partes de ti que aún no has iluminado con la comprensión. Son tu propia naturaleza actuando desde la ignorancia. Y cuando traes luz a esas partes, cuando las comprendes, cuando las integras, dejan de ser demonios. Se convierten en maestros, en señales, en oportunidades de crecimiento. Cada vez que sientes esa oscuridad interna, cada vez que te encuentras haciendo lo que no quieres hacer, cada vez que te sientes dividido, ahí está tu diablo personal. No lo combatas. Investígalo. Pregúntale por qué está ahí. ¿Qué necesita? ¿Qué dolor está expresando? Y respóndele con comprensión, no con rechazo. Porque rechazarlo es rechazarte a ti mismo. Y ese rechazo solo genera más división, más sufrimiento, más oscuridad. La integración es el camino, la aceptación compasiva de todas tus partes, la comprensión de que incluso tus peores impulsos tienen una lógica, una historia, una causa, y esas causas pueden transformarse. Spinoza nos enseñó que vivir bien es vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero no la naturaleza entendida como lo salvaje, lo primitivo, lo caótico, sino la naturaleza entendida como el orden inteligente del universo. Es alinear tu voluntad con la necesidad cósmica. Es reconocer que eres una ola en el océano infinito. Puedes resistirte. Puedes luchar contra la corriente. Puedes pretender ser separado, pero eso solo genera sufrimiento. O puedes fluir. Puedes reconocer tu unidad con el todo. Puedes actuar desde esa comprensión. Y cuando lo haces, experimentas lo que Spinoza llamaba
beatitud, una alegría profunda, estable, que no depende de circunstancias externas, que surge de estar en armonía con tu propia esencia divina. Esta visión no elimina los desafíos de la vida, no hace que el dolor desaparezca, no evita la pérdida, la enfermedad, la muerte, pero cambia radicalmente cómo te relacionas con esas experiencias. Dejan de ser castigos, dejan de ser pruebas enviadas por un Dios caprichoso o ataques de un diablo malévolo. Se convierten en partes naturales del proceso de existir, y cuando las ves así, puedes habitarlas con más dignidad, con más sabiduría, con más paz. No porque seas más fuerte, sino porque comprendes mejor. Y aquí está el giro final. Cuando aplicas todo esto a escala colectiva, cuando piensas en el mal en el mundo, en las guerras, las injusticias, las atrocidades, también encuentras que no son obra de un diablo cósmico. Son el resultado de sistemas de ignorancia colectiva, de estructuras sociales que perpetúan el miedo, la escasez, la separación, de narrativas culturales que dividen a la humanidad en nosotros y ellos, en buenos y malos, en elegidos y condenados. Y esas narrativas generan violencia, generan deshumanización, generan sufrimiento masivo, pero no son inevitables. Son el producto de la ignorancia humana, y pueden transformarse mediante la educación, mediante el diálogo, mediante la expansión de la comprensión colectiva. Spinoza creía en el poder transformador de la razón no solo a nivel individual, sino también social. Creía que una sociedad, basada en el conocimiento, en la libertad de pensamiento, en la comprensión de nuestra naturaleza común, sería una sociedad más pacífica, más justa, más alegre. Y aunque reconocía que ese ideal era difícil de alcanzar, no lo consideraba imposible, porque la naturaleza humana no es malvada, es ignorante, y la ignorancia puede curarse, no con milagros, no con intervenciones divinas, sino con educación, con diálogo, con la lenta y paciente expansión de la conciencia. Entonces, cuando te encuentres pensando en el diablo, cuando te sientas tentado a culpar a fuerzas externas por tus problemas o por el mal en el mundo, recuerda las palabras de Spinoza. Recuerda que no hay enemigos cósmicos. Hay procesos naturales que no comprendes. Hay partes de ti mismo que no has iluminado. Hay sistemas sociales que perpetúan la ignorancia. Pero todo eso puede cambiar. Todo eso puede transformarse. Empieza por ti. Empieza por traer luz a tu propia oscuridad. Empieza por comprender tus propias pasiones. Empieza por cuestionar las narrativas que te dieron sobre quién eres y qué mereces. Empieza por reconocer tu conexión con la totalidad. Y desde ahí, actúa. No desde el miedo, no desde la culpa, sino desde la comprensión, desde la alegría de existir plenamente, desde la certeza de que eres una expresión necesaria y perfecta de la naturaleza infinita. El diablo no está afuera, nunca lo estuvo. Está en cada creencia limitante que sostiene tu mente. Está en cada juicio que te separa de otros. Está en cada momento en que eliges la ignorancia sobre la verdad. Está en cada vez que te niegas a ver tu propia responsabilidad. Está en cada instante en que finges ser pequeño cuando eres infinito. Eso es el diablo. Y la buena noticia, la noticia extraordinaria, liberadora, revolucionaria, es que ese diablo no tiene poder real. Solo tiene el poder que tú le das con tu ignorancia. Y en el momento en que decides conocer, en el momento en que decides ver, en el momento en que decides comprender, ese poder se desvanece, como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Spinoza te ofrece esa luz, no como una doctrina dogmática, no como una nueva religión, sino como una invitación a pensar por ti mismo, a investigar tu propia experiencia, a comprender las causas que te mueven, a liberarte de las narrativas que te encadenan, a reconocer tu divinidad natural, porque eso es lo que eres, no un pecador esperando salvación, no un alma en peligro, sino una expresión única, irrepetible, necesaria, de la sustancia infinita que llamamos Dios o naturaleza.
Y cuando vives desde esa comprensión, todo cambia. El miedo se disuelve, la culpa desaparece, la separación se revela como ilusión, y lo que queda es una alegría profunda, estable, que no depende de nada externo, una alegría que surge de simplemente ser, de existir, de comprender, de amar. Esa es la verdadera victoria sobre el diablo. No destruirlo en una batalla épica, sino comprender que nunca existió como entidad separada, que siempre fue un reflejo de tu propia confusión, y que cuando esa confusión se aclara, cuando la ignorancia se transforma en conocimiento, cuando la separación se revela como unidad, entonces ya no queda nada que temer, nada que combatir, nada que rechazar. Solo queda la totalidad. Solo queda la vida expresándose en ti, a través de ti, como tú, y eso es suficiente. Más que suficiente. Es perfecto. Es divino. Es todo lo que siempre quisiste ser. Si esta revelación ha resonado contigo, si sientes que algo ha cambiado en tu comprensión, entonces no te detengas aquí. Dale like para que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete porque seguiremos explorando estas verdades profundas que transforman vidas. Y déjame un comentario compartiendo qué te llevaste de este viaje. ¿Qué parte de tu propio diablo interno estás listo para iluminar ahora? Porque este no es solo contenido. Es una comunidad de buscadores que se niegan a vivir en la ignorancia, que eligen la luz, que eligen la verdad, que eligen la libertad. Bienvenido. Ya eres parte de esto. Ahora actúa como tal.